Bueno, licenciado, este es mi video de resumen del capítulo número 1 que tiene como nombre de las gacetas del siglo XVII a la libertad de imprenta en el siglo XVIII. Iniciando el capítulo, valga la redundancia, se inicia con los orígenes del periodismo, que va a una fecha muy precisa como en 1609 en Alemania, con la aparición de las dos primeras publicaciones periódicas semanales de los avisos de el aviso de Wolfenbüttel cerca de Berlín y la relación de Estrasburgo hace unos 4 años. El periódico nació de manera semanal y fue transcurriendo así hasta llegar hasta como nosotros lo conocemos ahora, que es de la periodicidad o manera periódica diaria. Fue naciendo de forma más lenta hasta finales del siglo XVIII. Una de las evoluciones o más grandes apariciones tecnológicas en el siglo XV fue la puesta a punto de la imprenta por Gutenberg en Alemania, que fue una novedad extraordinaria, pues. Y ya después de esto vamos a ver lo que es la libertad de imprenta, que en Inglaterra se dio en 1695, en Estados Unidos de Norteamérica en 1786, en Francia en 1789 y en España en 1810, que fueron más de forma paralela la de Francia con la de, la de España, porque tenían unas combinaciones entre sí por unas guerras, creo, que se sostenían entre esos países y todo eso. Entonces por eso hubo una leve como que ventaja entre los otros países a España, que fue en Cádiz que se dio la libertad de prensa. Siempre ha habido noticias desde el inicio del mundo, pero se daba más cuando los alférez o hombres de que escribían noticias, pero era de forma más privada, de que lo hacían para personas de alta alcurnia, eclesiásticos, noticias de batallas militares y también para los reyes. La periodicidad, vamos a hablar de la periodicidad. La periodicidad es la actividad que va teniendo el medio de comunicación. En ese entonces era el periódico. Entonces es el tiempo de espera para salir cada edición del periódico, que, como volvemos a repetir, antes era de manera semanal. Entonces por lo tanto se fue desarrollando hasta como hoy conocemos, de manera diaria. El antecedente más próximo del periodismo es, como ya lo decíamos, de que fue después de la imprenta, y de que desde ahí se daban o antes de la imprenta, y se daba de formas privadas a los militares, eclesiásticos y todas las personas. El mercado privado de las noticias era libre y entonces era manufacturado, entonces por lo tanto habían también noticias al público, habían privadas y públicas en aquel entonces, y había censura. Por lo tanto la censura lo que daba era la prevalencia del comercio privado de las noticias. Entonces así para todas estas personas, como repetimos, los militares, los eclesiásticos, etc. Pío V condenaba a quienes redactaban noticias de que no les agradaban a ellos, ¿verdad? Entonces estuvo y puso condenas muy fuertes que iban desde la muerte, iban desde pequeñas como multas hasta la muerte y la confinación de bienes. Y condenaba a todos aquellos de que él le parecía que le estaban haciendo un mal a su imperio o al nivel eclesiástico. La importancia de la imprenta fue mucha, ya que vino de la mano con el correo, de que el correo vino surgiendo de una buena manera
en el siglo XV, que ambas fueron dos novedades que estuvieron cerca, y esto fue lo que hizo con rapidez con más publicaciones. Como decimos, la apuesta de Gutenberg, la apuesta de la imprenta a punto de Gutenberg. En China también existía el papel desde 105 años antes de Cristo. Pero este método de fabricación no era público, sino que era secreto, ya que eran de materiales vegetales descompuestas y no lo quisieron ofrecer al público, sino que lo mantenían ya de forma más secreta. Y ya después fue que fue evolucionando y ya se fue conociendo las maneras de cómo hacer el papel, pero ya desde mucho antes existía el papel, pero se mantenía de forma secreta su fabricación. La aprobación de Gutenberg, conocido Gutenberg, es por derivado de Zu Gutenbergen, que es la casa de la bella montaña. Y como sabemos, Gutenberg fue que hizo una de las más grandes no revoluciones, sino que más descubrimientos tecnológicos, no porque él ha inventado la imprenta, sino que la puso a punto, y esta fue lo que vino a ayudar al periódico, ya que fue elaborada con antimonio, estaño y cobre, y esas tenían unas varias combinaciones para que se diera más rápido las copias en la imprenta, y esto ayudar a más. Eran como tipo placas en las cuales estaban escritas los signos, estaban escrito todo el alfabeto, y después se fundía con los materiales antes mencionados, estaño, antimonio y cobre, y de ahí salió una mezcla más blanda, lo que se iba produciendo y se iba procesando más, hasta el punto de llegar de que salían las columnas de la prensa. En aquel tiempo se controlaba también, antes de eso se controlaban los libelos, y eran y su persecución de que había de los libelos, ¿verdad? Que eran las primeras hojas de opinión, y sabemos de que los libelos como que más importantes, o desde donde tomó más importancia, era cuando había las guerras eclesiásticas, y eran los libelos de la Reforma Luterana, en donde él atacaba a la iglesia, como sabemos, y también había persecución hacia los libelos, porque estaban atacando al poder eclesiástico, que en aquellos entonces tenía demasiado poder, no como ahora lo conocemos. Y con esto finalizamos. Gracias.